El aire en una instalación de información sensible compartimentada, una SSIF, es algo muerto. Es depurado, filtrado y presurizado. Y solo existe para llenar el espacio entre los muros insonorizados y a prueba de señales. No sabe a nada, no huele a nada. Es la atmósfera perfecta para enterrar secretos. Y esa noche, estábamos cavando una nueva tumba. Me encontraba en La Caja, en la base aérea de Cadena, Okinawa, con la quietud estéril en marcado contraste con la tormenta que se gestaba en mis entrañas. Me llamo Comandante Elias Vance, de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos. Boina verde. Y estaba a punto de guiar a mis hombres a un lugar al que ya estaba seguro de que no pertenecíamos. Al otro lado de la pulida mesa de acero, mi homólogo, el capitán Park Jin-woo del Batallón 707 de Misiones Especiales de la República de Corea, era un dechado de quietud. Era más joven que mis 38 años, con los ojos agudos e inteligentes de un depredador al que no se le escapaba nada. Mientras yo sentía la familiar tensión previa a la misión vibrando bajo mi piel, Park estaba completamente sereno, con la atención fija en el modelo holográfico en 3D de nuestro objetivo que brillaba en el centro de la mesa. No estábamos solos. Flanqueando la mesa holográfica se encontraban nuestros segundos al mando, mi sargento mayor, Becker, y el suboficial de mayor rango de Park. A la cabeza de la mesa, los peces gordos. Un general de 3 estrellas del ejército en representación del Shita-Esok, con el rostro como una máscara de granito endurecido, y un hombre que se presentó como Arthur Graves, de la Agencia de Inteligencia de la Defensa. Graves era lo opuesto al general. Donde el general era un monumento de presencia de mando, Graves era un hombre pálido y enjuto, con un traje que parecía una talla más grande. Parecía un contable que se había equivocado de reunión, pero sus ojos albergaban un fuego frío y analítico que resultaba más inquietante que cualquier mirada en el campo de batalla. La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. La fricción palpable entre los guerreros que querían un objetivo claro y los espías que trataban con sombras y susurros. El objetivo es la instalación Kwanmyon 4, comenzó Graves, con voz seca como el polvo. El holograma cambió, haciendo zoom sobre un extenso complejo excavado en la base de una desolada montaña norcoreana. Oficialmente, es una estación de investigación geológica en desuso. Extraoficialmente, según nuestros activos e inteligencia de señales, alberga un programa de armas biológicas de alto nivel con el nombre en clave de Jaepae. Dejó que la palabra coreana flotara en el aire. Park no se inmutó, pero vi cómo se le tensaba un músculo en la mandíbula. Jaepae, conquista, dominación. Los norcoreanos nunca eran sutiles con la elección de sus nombres. Durante las últimas 72 horas, todas las comunicaciones de la instalación han cesado, continuó Graves, pulsando un control. El holograma se superpuso con datos térmicos. Las señales de calor en el interior son caóticas, inconsistentes con los patrones de personal habituales, pero en el exterior, nada. Silencio electrónico y físico absoluto. Los guardias del perímetro han desaparecido. Las patrullas regulares se han desvanecido. El general se aclaró la garganta, su voz un murmullo grave. Su misión ha sido designada como Deep Black. Es una operación de reconocimiento especial puro. Infiltrarse, instalar sensores pasivos, recoger muestras ambientales y biológicas, y su objetivo principal, extraer todos y cada uno de los datos de su servidor central. Esta misión no existe. Si se ven comprometidos, los negaremos. No habrá rescate ni negociación. Estarán por su cuenta. Procedimiento estándar para este nivel de operación. Pero oírlo expuesto con tanta crudeza siempre me dejaba un sabor amargo en la boca. Mis ojos se desviaron hacia Park. No había levantado la vista del modelo. Su dedo, lento y deliberado,
trazaba el recorrido de lo que parecía una red de conductos de ingeniería antigua y olvidada. Inteligente. Busca siempre la puerta trasera. Las reglas de enfrentamiento, dijo Graves agudizando el tono, son absolutas. Mantendrán la más estricta disciplina de ruido y luz imaginable. Las armas estarán silenciadas en todo momento. Solo están autorizados a abrir fuego en caso de una amenaza directa, inevitable e inminente para el equipo. Cualquier disparo no silenciado, cualquier fogonazo visible que pueda ser detectado desde fuera de la instalación, constituirá un compromiso de la misión. Eso significa que han fracasado. Rompí mi silencio. General, ¿cuál es nuestro plan de evacuación de bajas si sufrimos heridos en el interior pero no nos vemos comprometidos? ¿Cuáles son los detalles de nuestros puntos de reunión y ventanas de extracción? Los ojos del general se encontraron con los míos. Sus contingencias médicas se limitan a lo que el médico de su equipo pueda manejar in situ, comandante. Su ventana de extracción es firme. Si la pierden, tendrán que encontrar su propio camino a casa. La respuesta era una no respuesta. Nos decían que entráramos, pero no tenían un plan sólido para sacarnos si las cosas se torcían. Graves y el general ocultaban algo. Se podía sentir. Estaban pintando un cuadro de un apagón de comunicaciones. Pero sus rostros contaban la historia de una masacre. No solo ocultaban información, ocultaban su propio miedo. ¿De qué tipo de agente biológico estamos hablando, señor Graves? Insistí. ¿Antrax armamentizado? ¿Viruela? ¿Un agente nervioso? La mirada de Graves vaciló. La inteligencia es inconcluyente, por eso van ustedes, para aportar claridad. Pura mierda. Él sabía más, simplemente no nos lo decía. La sensación en mis entrañas se intensificó, retorciéndose en un frío nudo de pavor. Esto no era un reconocimiento estándar. Nos enviaban como cebo, como un canario en una mina de carbón. La sesión informativa concluyó con los últimos apretones de manos y sombríos asentimientos. Mientras mi equipo salía para hacer los preparativos finales, me detuve junto a la puerta. Saqué el teléfono del bolsillo, rompiendo el protocolo de la CIF por un breve segundo, y miré la pantalla de bloqueo. Era una foto de mi último destacamento operativo Alfa, tomada en Siria. 10 hombres, sonriendo, cubiertos de polvo y sudor. Todos vivos, todos hermanos. No estaba pensando en los que había perdido en el pasado. Estaba mirando los rostros de los hombres que había traído a casa. Ahora, tenía un nuevo equipo, un equipo conjunto. 8 de mis hombres, 4 de los de Park. Mi responsabilidad. Guardé de nuevo el teléfono en el bolsillo, con la imagen grabada en mi mente. Tuve una repentina y escalofriante visión de una nueva foto de equipo, con los rostros tachados de negro. El aire estéril y muerto de la CIF se sentía como una premonición. No solo nos adentrábamos en la oscuridad, nos estaban arrojando a ella como alimento. El vientre de un submarino de la clase Virginia es la definición de claustrofobia controlada. El USS North Dakota era nuestro transporte, un fantasma de 7.800 toneladas que se deslizaba por el mar de Japón sin un susurro. Nuestro equipo combinado de 12 hombres, mis 8 boinas verdes y los 4 operadores del 707 de Park, estábamos hacinados en un compartimento de torpedos reconvertido, con el aire denso por el olor a diésel, ozono y sudor nervioso. La única luz provenía de las tenues lámparas rojas de combate del techo, que teñían nuestros rostros de tonos demoníacos. La revisión del equipo fue una danza silenciosa y ritual. Cada hebilla, cada correa, cada cargador se revisaba una y otra vez. Mi M4A1, una configuración Submod Block 2, se sentía como una parte de mi propio brazo. Sus superficies metálicas estaban envueltas en cinta de fricción y tiras de red de camuflaje recortada para evitar cualquier tintineo. Los hombres de Park hacían lo mismo con sus carabinas Daewoo K-2C1. Éramos un bosque de tela de tonos tierra apagados y acero oscurecido. En mi casco, las gafas de visión nocturna panorámica de 4 tubos GPNVG-18
se sentían como un dios pesado y multiojicular, al que estaba a punto de rezarle por la salvación. 5 minutos para la salida, crujió una voz por el intercomunicador. El sargento mayor Frank Becker, el técnico en desactivación de explosivos de mi equipo y el hombre más veterano y experimentado del grupo, me dedicó un lento y deliberado asentimiento. Si Becker estaba tranquilo, el mundo seguía girando sobre su eje. Lo había visto todo, desde las montañas de Afganistán hasta las selvas de Filipinas. Su presencia era una fuerza estabilizadora. «Manos a la obra», dije en voz baja. La transición fue brusca, del zumbido presurizado del submarino al frío repentino e impactante de la cámara de salida. Luego, la escotilla exterior se abrió y el agua negra y gélida del mar se precipitó dentro. Salimos en parejas, nadando la corta distancia hasta los 2 botes de asalto de goma de combate, o CRRCs, que esperaban amarrados justo debajo de la superficie. Una vez que los 12 estuvimos a bordo, el submarino desapareció, fundiéndose de nuevo en el abismo sin dejar rastro. Estábamos solos. Remamos hacia la costa, con los únicos sonidos del suave chapoteo de nuestros remos y el golpe rítmico del agua contra el casco de goma. Cuando las quillas de los botes rasparon la rocosa e implacable costa norcoreana, desembarcamos con velocidad practicada. Los CRRCs fueron perforados, sus cámaras de aire rajadas y llenados de rocas antes de ser empujados de nuevo a la corriente. Se hundieron rápidamente, llevándose consigo la última evidencia de nuestra llegada. Entonces comenzó la marcha. 50 kilómetros, 31 millas de infierno. El informe había indicado la distancia, pero ningún mapa puede prepararte para la realidad. Cada uno de nosotros cargaba una mochila que pesaba cerca de 120 libras. Habíamos sacrificado placas de blindaje de repuesto y una parte de nuestras raciones, una apuesta hecha para llevar más baterías para nuestra electrónica, más sensores y más equipo especializado para Chen, nuestro especialista en comunicaciones. El peso era un tormento constante y agotador. Se te clavaba en las caderas, te quemaba en los muslos y te gritaba en los hombros. Nos movíamos solo de noche. De día encontrábamos densos matorrales de pinos y afloramientos rocosos, permaneciendo en un estado de alerta máxima, fríos e inmóviles. El sueño llegaba en intervalos de 30 minutos, siempre con un ojo abierto. La tierra era brutal y hermosa en su desolación. Picos escarpados arañaban un cielo lleno de más estrellas de las que había visto jamás. No había contaminación lumínica aquí. Era una oscuridad primigenia. En la tercera noche, la monotonía auditiva se rompió. Becker, que iba en punta, se congeló, levantando un puño cerrado. Toda la columna se dejó caer al suelo como un solo hombre, fundiéndose con las sombras y la maleza. Me arrastré hasta su lado, mirando a través de mis gafas de visión nocturna. Adelante, a unas 100 yardas, había 2 figuras. Patrulla fronteriza del Ejército Popular de Corea. Podíamos oír sus bajos murmullos en coreano, ver el débil brillo anaranjado de un cigarrillo compartido. Estaban relajados, descuidados. Pasaron por nuestra posición sin tener ni idea, sus botas crujiendo en el sendero de grava, el olor de su tabaco barato llegando hasta nosotros con el viento. Mi corazón, que se había agarrotado en mi pecho, lentamente comenzó a latir de nuevo. Díaz, nuestro médico, soltó un silencioso suspiro de alivio unos pocos pies detrás de mí. Ya estaba monitorizando nuestras constantes vitales, asegurándose de que la tensión no estuviera llevando a nadie más allá de su punto de ruptura. La química del equipo, que en su día fue motivo de preocupación, se había solidificado bajo la adversidad compartida. Mis hombres y los operadores de Park se movían como un solo organismo. El idioma no era una barrera cuando una señal de mano o una mirada compartida lo transmitían todo. Becker mantenía el ritmo, un metrónomo humano de resistencia. Chen revisaba constante y obsesivamente su equipo, protegiendo el frágil vínculo con el mundo exterior que ni siquiera estábamos seguros de que nos ayudaría.
Díaz se movía de hombre en hombre durante nuestras breves paradas, revisando los pies en busca de ampollas, ofreciendo una pastilla de sal, una palabra silenciosa de aliento. Éramos una unidad, forjada en la presión silenciosa del submarino y templada en el yunque de la larga marcha. Pero cuando coronamos la última cresta en la quinta noche y miramos hacia el valle de abajo, un nuevo tipo de presión comenzó a acumularse. Ahí estaba. Kwangmyong 4. No solo estaba en silencio como había dicho Graves, estaba muerta, sin luces, sin movimiento, sin vallas perimetrales zumbando con electricidad. Solo una colección de estructuras de hormigón y acero sepultadas en un silencio profundo y antinatural. El silencio de una tumba. Y estábamos a punto de llamar a la puerta. Establecimos nuestro puesto de observación en un escarpe rocoso a unas 800 yardas de la puerta principal de la instalación. Durante 6 horas, observamos. Y no vimos nada. El lugar era un pueblo fantasma. Búnkeres de hormigón, un edificio central de procesamiento, una antena de comunicaciones que apuntaba, muda e inerte, al cielo nublado. Todo estaba enmarcado por una valla de tela metálica de 10 pies de altura coronada con alambre de espino. La puerta principal, una pesada barrera de acero, estaba ligeramente entreabierta. El viento susurraba entre los pinos a nuestro alrededor. El único sonido en un mundo que parecía contener la respiración. El silencio era más inquietante que los disparos. Era un silencio depredador, del tipo que precede a una emboscada. ¿Algo? Susurré en mi micrófono de garganta. Negativo, jefe, respondió Chen, su rostro iluminado por el resplandor verde de su equipo de vigilancia. Ni conversaciones por radio, ni emisiones electrónicas, ni siquiera un conducto de energía con fugas. Es una zona muerta. Park se arrastró a mi lado, con sus binoculares fijos en la puerta. El silencio es anómalo, murmuró, su inglés preciso. Una instalación tan sensible tendría defensas automatizadas, generadores de respaldo, un interruptor de hombre muerto para alertar a Pyongyang. Que esté tan completamente inerte significa que el fallo fue catastrófico e instantáneo. Tenía razón. Esto no era un simple apagón, era un colapso total del sistema. Era como si el alma del lugar hubiera sido violentamente arrancada. Y entonces, el silencio se rompió. Comenzó con un grito. Un sonido crudo y aterrorizado que resonó en las paredes de hormigón del complejo. La puerta principal, la que había estado ligeramente entreabierta, se abrió de repente de par en par. 3 hombres con los harapientos uniformes verde oliva del Ejército Popular de Corea salieron tropezando. Ya no eran soldados, eran animales en pánico. A uno le faltaba un fusil, otro se agarraba a un brazo sangrante y el tercero simplemente corría, con el rostro como una máscara de puro y absoluto terror. «Mantengan posiciones», ordené con la voz tensa. Mi dedo se movió instintivamente hacia el seguro de mi M4-. Nadie dispara. Los hombres se revolvían, tropezando unos con otros, sus gritos roncos y sin aliento. Estaban a unos 50 pies de la puerta cuando sucedió. Desde la negrura absoluta de la entrada abierta, 2 cosas surgieron explosivamente al exterior. No eran hombres, eran sombras que habían cobrado forma, moviéndose con una velocidad fluida y horrible que desafiaba la biología. Iban encorvados, eran increíblemente rápidos, y cerraron la distancia con los soldados que gritaban en un instante. El primer soldado fue arrancado de sus pies. Un gorgoteo ahogado fue su único sonido mientras era arrastrado de vuelta a la oscuridad de la caseta de la puerta. El segundo se giró para disparar. Su AK-74 escupiendo un único disparo salvaje y no silenciado al suelo antes de que un brazo largo y delgado se envolviera alrededor de su cuello y lo jalara hacia atrás, fuera de la vista, como una marioneta de un hilo. El tercer hombre, el del brazo sangrante, logró avanzar unos pocos pies más antes de que la segunda criatura se le echara encima. No lo agarró. Lo golpeó. Un borrón de movimiento que lo mandó por los aires.
Luego enganchó sus garras, porque solo podían haber sido garras, en su uniforme y arrastró su cuerpo pataleante de vuelta a las fauces de la instalación. Todo el evento duró menos de 5 segundos. Y luego, silencio de nuevo. Absoluto. La pesada puerta de acero comenzó a cerrarse lenta y mecánicamente, como si tuviera un temporizador automático. Se cerró con un estruendo final y rotundo. Todos yacíamos allí, congelados, nuestras mentes luchando por procesar lo que nuestros ojos acababan de ver. Mis gafas de visión nocturna reproducían la escena en mi memoria. La velocidad imposible, la eficiencia depredadora. Miré el lugar donde habían estado los soldados. Todo lo que quedaba era una única y solitaria bota de combate, tirada de lado. A su lado, brillando bajo la tenue luz de las estrellas, había unos pocos casquillos de latón, 7.6 2x39, que debieron de caerse de una de las cartucheras del soldado mientras lo arrastraban. Su fusil, una K-74, yacía abandonado a unos pocos pies de distancia, un testamento de la pura violencia del ataque. Miré a Park. La serenidad había desaparecido de su rostro, reemplazada por la misma certeza fría y dura que se estaba cristalizando en mi propia mente. Graves y el general no solo habían ocultado detalles, no solo habían escondido su miedo. Ellos sabían. Debían haber tenido algún tipo de imagen satelital, algún fugaz atisbo de esta cosa. No nos enviaron aquí para investigar un apagón de comunicaciones. Nos enviaron aquí a cazar monstruos, o a ser cazados por ellos. Los parámetros de la misión eran ahora basura. ¿Reconocimiento? ¿Recuperación de datos? Esas eran preocupaciones secundarias. El nuevo objetivo principal era simple: supervivencia. La puerta principal es una trampa mortal, afirmé, las palabras sabiendo a ceniza. No vamos a entrar por ahí. Becker se acercó arrastrándose. De acuerdo, comandante. Pero esa valla está electrificada, o lo estaba, y todo el perímetro probablemente esté cubierto por cámaras, activas o no. Park señaló con la barbilla hacia el lado norte del complejo, donde el edificio principal se encontraba con la pared de roca escarpada de la montaña. Ahí, dijo, los planos de construcción originales que estudié mostraban un conducto de ventilación principal para los niveles inferiores. Diseño de la era soviética. Sistema redundante. Podría ser nuestra única entrada que no estarán vigilando. Mi confianza profesional, la piedra angular de mi carrera, se había desvanecido. En su lugar había una ansiedad fría y afilada. Estábamos entrando en la guarida de un depredador, y éste sabía que íbamos. La misión no solo había cambiado, todo el paradigma de nuestra realidad se había alterado. Ya no éramos soldados, éramos presas, y estábamos a punto de entrar voluntariamente en la trampa. «En marcha», ordené, mi voz un susurro ronco. «Encuentren ese conducto». Encontramos el conducto de ventilación escondido en un recoveco de la montaña, medio oculto por arbustos espinosos y crecidos. Era exactamente como Park había predicho. Un diseño antiguo de la era soviética, una pesada rejilla de hierro atornillada sobre una abertura cuadrada de 3 pies. Becker pasó un detector sobre ella, la pantalla de su máscara brillando en verde en la oscuridad. «Los sensores están muertos, comandante», susurró, su voz metálica por la radio. «Parece que fueron desactivados durante lo que fuera que pasara por una evacuación. La rejilla misma está oxidada y atascada en varios puntos. Esto no formaba parte de su mejora de seguridad moderna. Es un punto ciego, un fallo aleatorio en su pequeño sistema paranoico». Sacó un pequeño cortapernos hidráulico. Con una serie de crujidos sordos y potentes, cortó los pernos corroídos. La rejilla se desprendió con un bajo gemido de metal torturado. En el momento en que se rompió el sello, nos golpeó el olor. Salió del conducto como una ola física, una mezcla nauseabunda que me revolvió el estómago. Era el agudo olor metálico del ozono de la electrónica frita, el aroma cobrizo de la sangre vieja, y debajo de todo,
un profundo olor a carroña podrida de algo que había muerto y se había putrefacto en un espacio húmedo y cerrado. Entré primero, con el fusil en alto, el mundo nadando en el granulado verde y negro de mis gafas de visión nocturna. El conducto descendía en un ángulo pronunciado durante unos 20 pies antes de nivelarse. El aire era frío, húmedo y denso por el hedor a muerte. Después de un arrastre de 100 pies a través de la oscuridad estrecha y resonante, encontramos una escalera de acceso que bajaba. Salimos a un corredor de servicio principal. Las luces de emergencia parpadeaban intermitentemente, proyectando la escena en un cuadro estroboscópico e infernal. Era una zona de guerra. Las paredes de acero estaban marcadas por disparos, salpicadas de cientos de agujeros de bala. Casquillos gastados de AK-74 y de armas cortas de menor calibre cubrían el suelo como nieve de latón, pero no había cuerpos, ni uno solo. Solo manchas y rastros de un color marrón rojizo oscuro en el suelo, y las paredes, que se alejaban hacia la oscuridad más profunda de la instalación. Largos y profundos surcos estaban tallados en las planchas de acero, algunos a una altura de hasta 7 pies en la pared. Arañazos hechos por algo con una fuerza inmensa y garras afiladas. «Dios mío», respiró Díaz, su voz apenas un susurro. «Sepárense. Equipos de 2 y 3 hombres. Revisen las esquinas. Despejamos hasta el núcleo central. Encuentren esa sala de servidores», ordené con la voz tensa. «Informen cada 60 segundos, sin excepciones. Mi equipo, yo mismo, Becker y Chen, tomó la bifurcación de la izquierda. Park tomó a sus 3 hombres y a 2 de los míos por la derecha. El silencio había vuelto, pero ahora estaba lleno del recuerdo de la violencia. Cada sombra parecía moverse. Cada goteo de agua de una tubería con fugas sonaba como un paso. Encontramos el primer horror en lo que parecía una enfermería. El lugar estaba aniquilado. El equipo médico estaba volcado, bandejas de instrumentos quirúrgicos esparcidas por el suelo. Había papeles y archivos por todas partes, pero fue la sangre lo que captó nuestra atención. No solo estaba untada, estaba rociada por el techo y las paredes en una fina niebla, la inconfundible señal de un chorro arterial por un trauma extremo. De nuevo, sin cuerpos. Entonces Becker nos hizo señas hacia una esquina. Escondido bajo una mesa de examen volcada, había un pequeño y conmovedor detalle que me golpeó más fuerte que toda la sangre. Era el dibujo de un niño, hecho con ceras en papel barato. Una sonriente familia de monigotes bajo un sol amarillo brillante. Estaba sucio y pisoteado, un pequeño e inocente detalle en un paisaje de masacre industrial. No solo murieron aquí soldados y científicos, había familias. Continuamos, nuestras botas crujiendo suavemente sobre el latón gastado. Llegamos a lo que debió ser un área de contención de especímenes. Una serie de jaulas reforzadas se alineaban en una pared. Todas estaban vacías, con las puertas colgando abiertas. Una, sin embargo, era diferente. No estaba construida con tela metálica, sino con gruesas barras de refuerzo soldadas, del tipo que se usa para reforzar búnkeres de hormigón. Y la puerta no estaba abierta, estaba doblada hacia afuera, las barras de acero deformadas y retorcidas como si un coche hubiera chocado contra ella desde el interior. Me arrodillé, apuntando la luz de mi arma hacia el interior de la jaula. El suelo estaba manchado y sucio. Yaciendo en la inmundicia había algunos objetos que convirtieron el frío pavor de mi estómago en hielo. Había dientes, largos, amarillentos, y cerrados como los de un tiburón, pero gruesos y potentes como los de una hiena. Eran absoluta y horriblemente no humanos, y esparcidos entre ellos había mechones de pelaje áspero, negro y gris. «Comandante», dijo Chen con la voz tensa. Apuntaba con su luz a las barras dobladas de la jaula. «Mire esto», seguí su haz de luz. En el acero retorcido, entre los arañazos y las abolladuras, había una huella de mano clara y ensangrentada. Era demasiado grande para ser humana, los dedos demasiado largos, rematados en lo que parecían uñas rotas y en forma de garra.
pero era innegablemente la huella de una... Lo que sea que hubiera estado en esa jaula no era solo un animal. Había comenzado siendo un hombre. Estábamos de pie en el corazón de una tumba, un sarcófago de acero y hormigón. Pero la momia no estaba descansando. Se había escapado de su prisión. Y todavía estaba aquí, en algún lugar de la oscuridad sofocante, esperando. El aire estaba impregnado de su presencia, del olor de su podredumbre. No solo estábamos despejando una instalación, estábamos invadiendo su guarida. Convergimos en la sala de control central, que albergaba el banco de servidores principal. Era uno de los pocos lugares que no se había convertido en una carnicería completa, aunque unos cuantos agujeros de bala perdidos que cosían un banco de monitores nos decían que la lucha también había llegado hasta aquí. «Aseguren las entradas», ordené. «Becker, quiero esas puertas cableadas, no para matar, solo para advertirnos». «Entendido, jefe». Mientras Becker y los demás establecían un perímetro, Chen se puso a trabajar. Conectó su portátil reforzado directamente al puerto de mantenimiento del servidor, sus dedos volando sobre el teclado. La alimentación principal está cortada, pero el servidor tiene una fuente de alimentación ininterrumpida independiente. Está fallando, pero tengo una ventana de oportunidad. El sistema es un desastre. Archivos fragmentados, directorios corruptos por todas partes. Alguien intentó borrarlo durante el caos. ¿Puedes conseguir algo?, pregunté, de pie junto a él, con mi fusil apuntando a la puerta lejana. «No soy un mago, comandante», murmuró, con los ojos pegados a la pantalla. «Pero estoy cerca». Durante 10 minutos, los únicos sonidos fueron el tecleo frenético de Chen y el bajo zumbido de los ventiladores del servidor moribundo. El resto de nosotros montábamos guardia, un anillo de acero apuntando hacia la oscuridad opresiva, con todos los sentidos en alerta máxima. «Lo tengo», dijo finalmente Chen, su voz una mezcla de triunfo y pavor. «Estoy extrayendo fragmentos, notas de laboratorio, registros de proyectos, archivos de vídeo». «Oh, Dios». «Léemelo, Chen, ¿ahora?» «Proyecto GEPAE», comenzó, su voz temblando ligeramente mientras leía de su pantalla. «Es un programa de empalme genético. Intentaban crear el soldado de infantería definitivo. Un arma biológica que pudiera sobrevivir y luchar en cualquier entorno. El genoma base es humano, pero lo han empalmado con ADN de una Pachyrhocutta brevirostris, una hiena gigante de cara corta extinta, por la fuerza de su mandíbula para triturar huesos. Desmodus rotundus, el murciélago vampiro común, por su saliva anticoagulante y sus órganos de fosetas sensoriales de infrarrojos. Y algo que llaman el genoma relicto. No hay detalles, solo un número de referencia. Parece ser algún tipo de secuencia primigenia latente que reactivaron en el código genético humano. Las piezas se encajaron, la jaula, los dientes, la huella de la mano. No habían construido un monstruo. Habían despertado uno que ya dormía dentro de nosotros. «Sigue», le urgí con la boca seca. «Los primeros informes son clínicos», continuó Chen, desplazándose rápidamente por la pantalla. «El sujeto muestra un aumento de fuerza, velocidad y sentidos agudizados. Pero luego, las últimas entradas se vuelven frenéticas. Agresión incontrolada, comportamiento de formación de manadas, pérdida de la función cognitiva superior. Y luego esto. La última entrada del líder del proyecto, un coronel Ri, tiene fecha de hace 6 días. Chen tomó una respiración temblorosa y leyó. El sujeto alfa, la primera transformación exitosa, ha roto la contención. El fallo no fue en la biología, sino en nuestra subestimación de su astucia. Conserva el razonamiento táctico. Creíamos que los chillidos eran una señal de regresión, pero estábamos equivocados. Se comunica con los demás a través de una serie de clics de alta frecuencia e infrasonido. Los está organizando. No es una bestia desbocada. Es un comandante liderando a sus tropas. Nos está cazando.
recuerda la disposición de la instalación. Dios nos ayude, ¿recuerda? Sujeto alfa. Coronel Río. El monstruo era el científico que lo creó. Hay un archivo de vídeo, dijo Chen, su voz apenas un susurro. El último subido, etiquetado como Espécimen 7, Agonía de la Transformación. Reprodúcelo, ordené, con una fría náusea subiendo por mi garganta. Hizo doble clic en el archivo. Un vídeo de baja resolución llenó la pantalla del portátil. Mostraba a un soldado norcoreano atado a una mesa médica en un laboratorio brillantemente iluminado. Gritaba, suplicando en coreano. 2 científicos con trajes de protección le inyectaron algo en el cuello. Por un momento, no pasó nada. Luego, la espalda del soldado se arqueó con una fuerza imposible, las ataduras gimiendo. Sus gritos se disolvieron en chillidos guturales e inhumanos mientras su cuerpo comenzaba a convulsionar. Observamos, horrorizados, cómo sus huesos se rompían y recolocaban audiblemente bajo su piel. Su mandíbula se dislocó con un crujido húmedo, estirándose de forma imposible. Su piel, resbaladiza por el sudor, se volvió pálida y translúcida. Las venas se volvieron negras bajo la superficie. No fue un proceso rápido ni limpio. Fue una deconstrucción y reconstrucción médicamente precisa y agonizante de un ser humano. El dolor puro y absoluto en el rostro del hombre fue lo más horrible que había presenciado en mi vida. Sus ojos, abiertos de par en par por el terror y la agonía, se pusieron en blanco hasta que solo se veían las escleróticas. La transformación culminó cuando sus extremidades se alargaron, las articulaciones retorciéndose en ángulos nuevos y horribles. Un último chillido agudo y penetrante brotó de su garganta, un sonido que ya no era humano. Luego, con un espasmo final y violento, la criatura que una vez fue un hombre rompió sus ataduras, se abalanzó hacia adelante y se arrojó directamente contra la cámara que lo estaba grabando todo. La pantalla se convirtió en estática. En el silencio resonante que siguió, un grito real, agudo y aterrorizado, estalló en mis auriculares. ¡Contacto! ¡Sector Gamma! ¡Están en el...! Era la voz del sargento Kim, uno de los hombres de Park, interrumpida por un sonido húmedo y desgarrador, y un ruido gutural y entrecortado, que sonaba nauseabundamente como algo alimentándose. ¡Kim!, gritó Park en su micrófono, su voz quebrada por la desesperación. ¡Kim, informe! ¡Sangsa, Kim! La única respuesta fue el silbido muerto de un canal abierto. Luego, silencio. 2 de nuestros 12 se habían ido. La caza había comenzado. El aire muerto en el canal de radio pesaba más que cualquier carga física. El sargento Kim había desaparecido. El escalofriante sonido de alimentación había pintado una imagen mucho más espantosa que cualquier imagen visual. Park se quedó quieto por medio segundo, su rostro una máscara de incredulidad e ira antes de golpear con el puño la estructura del servidor. Eso era todo. La misión había terminado. La pretensión de sigilo, de reglas de enfrentamiento, era un lujo que ya no podíamos permitirnos. Todos los equipos, replieguense a mi posición ahora. Ladré en el micrófono, mi voz dura como el hierro. Las reglas de enfrentamiento quedan oficialmente rescindidas. Fuego a discreción, disparen a destruir. La disciplina cuidadosamente construida de nuestra infiltración se hizo añicos. Ya no éramos fantasmas, éramos combatientes y estábamos atrapados. Los hombres restantes de Park y mis propios equipos llegaron corriendo, sus botas resonando en los pasillos, convergiendo en la relativa seguridad de la sala de servidores. Éramos 10. ¡Atranquen esa puerta!, gritó Becker, ya empujando un pesado banco de bastidores de servidores contra la entrada principal. Justo cuando colocamos la barrera improvisada, algo golpeó el otro lado de la puerta. No fue un golpe o un empujón. Fue un impacto sordo y macizo de un peso inmenso, seguido por el chirrido de garras sobre el acero. Vance, cuidado. La advertencia vino de Díaz. Mis ojos se alzaron de golpe. La cosa no estaba solo en la puerta. Aferrada al techo,
arrastrándose por un grueso haz de conductos de energía como una araña infernal. Había una de ellas. Las GPNVG-18 de mi casco, que convierten el mundo en un espectral verde, me salvaron la vida. Atravesaron las profundas sombras del techo, revelando la forma pálida justo cuando enroscaba sus largas extremidades y saltaba. El tiempo pareció ralentizarse. Vi su forma, la piel cerosa, casi translúcida, tensa sobre un esqueleto, los brazos y piernas anormalmente largos terminados en garras negras y de aspecto vicioso. Su cabeza era la peor parte. No tenía ojos, solo piel lisa y pálida donde deberían estar. Su rostro estaba dominado por una boca enorme y abierta, con bisagras como las de una serpiente, que ya se abría para arrancarme la garganta. De ella emanaba una serie de clics rápidos y agudos. La ecolocalización sobre la que había escrito el coronel Rhee. Estaba mapeando la habitación con sonido. Me lancé de lado, y la criatura aterrizó exactamente donde yo había estado un segundo antes. El impacto de su aterrizaje agrietó las baldosas reforzadas del suelo. Se recuperó con una velocidad imposible, su rostro sin ojos girando hacia mí, y se abalanzó. No hubo tiempo para apuntar correctamente. Levanté mi M4 y apreté el gatillo. El silenciador en el cañón convirtió el estruendo atronador de un fusil en una serie de toses fuertes y violentas. Puff, puff, puff. Las balas de 5,56 se clavaron en su hombro y pecho, provocando un chillido de dolor húmedo y gorgoteante. Se tambaleó, pero no cayó. Un fluido oscuro y viscoso, no sangre roja, manaba de la cerith. Se me echó encima antes de que pudiera volver a disparar. Una mano con garras arañando mi cara. Levanté el fusil para bloquear, las garras de la criatura chirriando sobre el guardamanos de fibra de carbono, dejando profundos surcos. La fuerza pura y brutal era asombrosa. Me desequilibró, y sus fauces, llenas de dientes de hiena cerrados, se cerraron a pulgadas de mi rostro. El hedor a podredumbre y descomposición me inundó. Entonces, una nueva serie de toses estalló a mi derecha. Park y su suboficial principal restante habían abierto fuego desde un ángulo de flanqueo. Su fuego cruzado martilló el costado y la espalda de la criatura. Uno de ellos debió de tener suerte, alcanzando algo vital. La cosa convulsionó violentamente, sus extremidades agitándose. Soltó un último chillido ahogado antes de desplomarse en un montón en el suelo, temblando y finalmente quedándose quieta. Retrocedí tambaleándome, mi corazón martilleando contra mis costillas, tomando respiraciones profundas e irregulares. ¿Están todos bien?, jadeé poniéndome de pie. Un coro de afirmativas respondió, pero estaban conmocionados. Todos lo estábamos. Acabábamos de ver de primera mano a qué nos enfrentábamos. Las balas que derribarían a un hombre en seco eran simplemente un inconveniente para estas cosas, a menos que acertaras en el sistema nervioso central. Usan todo el entorno, dijo Park, su voz sombría mientras miraba a la criatura muerta. Suelos, paredes, techos. Cazan en 3 dimensiones. Tenía razón. Eran el depredador de emboscada perfecto para este laberinto de pasillos y conductos. Y los sonidos de nuestro tiroteo silenciado, aunque no tan fuertes como uno sin silenciar, habían sido ruido más que suficiente para actuar como una campana para la cena. Un sonido bajo y raspante comenzó desde la puerta principal. Luego se le unió otro, y otro. Entonces comenzó un nuevo sonido, más aterrador que el raspado, un coro de clics agudos desde la rejilla de ventilación del techo. No estaban solo en la puerta, estaban a nuestro alrededor, estaban coordinando su ataque. No estábamos en una fortaleza, estábamos en una tumba, y los necrófagos estaban empezando a abrirse paso a zarpazos. La cacofonía de raspaduras y clics desde más allá de las paredes de la sala de servidores era el sonido de nuestras muertes inminentes. Estaban probando la barricada, buscando un punto débil, mientras otros ya sondeaban los conductos de ventilación de arriba. El pánico era algo tangible en el aire,
una chispa que amenazaba con encender el polvorín de nuestros nervios deshilachados. «Nos están acorralando», afirmó Park, su voz peligrosamente tranquila. Recargaba su K-2C1 con movimientos firmes y económicos. «Saben que estamos aquí, saben cuántos somos. Entonces no les daremos tiempo para tender la trampa», repliqué. Este no podía ser nuestro último reducto. No aquí, no en este ataúd de hormigón. «Becker, esa barricada en la puerta no aguantará. Necesito algo con más potencia». Becker, que había estado sacando un bloque de C4 de su mochila, asintió sombríamente. No estaba preparando una mina Claymore estándar. Eso enviaría una lluvia de rodamientos de bolas rebotando salvajemente por el estrecho pasillo de acero. Una sentencia de muerte para nosotros si intentábamos seguir. En su lugar, estaba moldeando el explosivo plástico en un disco cóncavo, empaquetándolo en una pequeña carcasa. Un proyectil formado por explosión, un EFP. «Esto no será una explosión de fragmentación», explicó, sus manos trabajando con la facilidad practicada de un maestro artesano. «Convertirá esta placa de cobre en una bala fundida que viajará a unos 6.000 pies por segundo. Atravesará cualquier cosa en ese pasillo, pero el daño colateral será mínimo. Despejará el camino, pero es un solo disparo». Colocó el dispositivo, apuntándolo con una mira láser exactamente por el centro del pasillo. «Pero ya están en los conductos, comandante. Esto solo nos comprará segundos». Mientras trabajaba, Díaz era un torbellino de movimiento, revisando al resto de nosotros en busca de heridas del primer ataque. Me aplicó un vendaje de presión en un corte superficial en el brazo que ni siquiera había notado. La adrenalina enmascaraba el dolor. Miré los rostros de mis hombres, los 10 supervivientes. El barniz profesional se había agrietado. Debajo estaba la mirada cruda y desorbitada de hombres que se enfrentaban a una pesadilla hecha realidad. «Chen, saca los esquemas que Park estaba mirando antes», ordené. «Los conductos de ingeniería». Los dedos de Chen, resbaladizos por el sudor, volaron sobre su teclado. Un plano de los niveles inferiores de la instalación apareció en su pantalla. «Aquí», dijo señalando. Park se inclinó. «Este túnel de servicio», dijo trazando una línea azul que corría por debajo del pasillo principal. «Fue diseñado para el mantenimiento de las líneas principales de energía y agua. Evita todo este sector y conduce a una unión de desagües pluviales, 3 niveles más arriba. Desde allí, podemos llegar a la superficie. Era nuestra única salida. Un camino largo, oscuro y estrecho». El raspado en la puerta se detuvo de repente. El silencio que siguió fue de alguna manera peor. Luego, un nuevo sonido comenzó directamente sobre nosotros. Un chirrido metálico y rítmico. Chirrido. Chirrido. Se estaban abriendo paso a través de la chapa metálica del sistema de ventilación. «¡Están entrando por el techo! ¡Se acabó el tiempo!», gritó Díaz, apuntando su fusil hacia arriba. «¡Becker, ahora!», rugí. Becker pulsó el detonador. Hubo un seco crack, y la puerta atrancada desapareció en un destello de luz incandescente. La carga del EFP hizo su trabajo, un puño fundido de cobre que se disparó por el pasillo, vaporizando a la criatura que había estado a punto de romper la puerta y despejando un camino en una lluvia de aire sobrecalentado y carne de monstruo vaporizada. «¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!». Salimos disparados de la sala de servidores, un torrente de verde y caqui. El pasillo era una casa de la muerte. Los restos de una criatura estaban pegados a la pared del fondo, y otras 2 se retorcían en el suelo, aturdidas y desorientadas por la explosión. No dudamos, disparando ráfagas controladas a sus cabezas mientras pasábamos corriendo. Nuestros silenciadores eran ahora un lastre. El espacio cerrado del pasillo amplificaba el sonido, pero aún era más silencioso que el rugido completo y desenfrenado de nuestros fusiles. Tomé una decisión en una fracción de segundo. «¡Quiten los cacharros!», grité. Varios de mis hombres, en un movimiento fluido, desenroscaron los silenciadores calientes de sus cañones,
el metal chisporroteando, y los dejaron caer. La misión era ahora de supervivencia, y la máxima letalidad era la única regla que importaba. Corrimos hacia la escotilla de mantenimiento que conducía al túnel, nuestras botas patinando en el suelo resbaladizo de sangre. Detrás de nosotros, los chillidos de las criaturas que se recuperaban se unieron a un nuevo coro de clics y gritos de otros pasillos. La manada se estaba acercando. Acabábamos de patear el avispero, y ahora todo el enjambre venía a por nosotros. El túnel de mantenimiento era una pesadilla estrecha y goteante. Apenas medía 5 pies de altura, lo que nos obligaba a correr en una perpetua postura encorvada que nos destrozaba la espalda. Agua fría y estancada hasta los tobillos chapoteaba alrededor de nuestras botas, su fétido olor mezclándose con el persistente hedor a ozono y podredumbre. Las potentes luces de nuestras armas cortaban conos de luz blanca a través de la oscuridad opresiva, revelando paredes resbaladizas de limo y entrecruzadas con gruesos cables de energía. Éramos una fila india de 9 hombres. Había perdido la cuenta en el caos, pero un recuento rápido confirmó que el hombre de Díaz, un operador silencioso llamado García, había sido arrebatado en la loca carrera desde la sala de servidores. Quedábamos 9. El aire estaba lleno de nuestra respiración entrecortada y el chapoteo de nuestras botas. La persecución era implacable. Podíamos oírlos detrás de nosotros, sus patas con garras arañando el hormigón, su lenguaje de clics resonando por los túneles. Pero no solo estaban detrás de nosotros. «Están en los conductos paralelos», gritó Park por la radio, su voz tensa por la urgencia. Tenía razón. Podíamos oírlos manteniendo el ritmo, moviéndose a través de túneles adyacentes, sus chillidos y clics viniendo de nuestra izquierda y derecha. Nos estaban pastoreando, flanqueándonos, preparándose para cortarnos el paso en un cruce más adelante. El sujeto alfa, el monstruoso coronel Ree, nos estaba superando en ingenio, usando su conocimiento de la instalación para convertirla en un tablero de ajedrez tridimensional donde nosotros éramos los peones. Llegamos a una intersección de 4 túneles. Era un punto de emboscada. Podíamos sentirlo. ¡Alto!, ordené cayendo sobre una rodilla. Formamos un pequeño y apretado círculo, nuestros fusiles apuntando a las 4 bocas negras de los túneles que se cruzaban. Los clics estaban más cerca ahora, viniendo de al menos 2 direcciones. Fue el sargento mayor Becker quien rompió el tenso silencio. Me miró, su rostro sombrío pero resuelto bajo los haces danzantes de nuestras luces. «Comandante», dijo, su voz tranquila y firme por la radio. «Este es el final. Nos tienen atrapados». Señaló un punto en el bajo techo donde varias vigas de soporte masivas convergían con una serie de tuberías grandes y manchadas de óxido. Esto no es solo un pilar de carga. Según los esquemas, esta unión se encuentra directamente sobre una bolsa de gas natural, que los soviéticos tuvieron que ventilar durante la construcción. Puedo preparar una detonación por simpatía. Hará que todo este sector se derrumbe. No solo un desprendimiento de rocas, un colapso completo en cascada. Enterrará esta sección de la montaña. Será una tumba. La sangre se me heló. Sabía lo que estaba diciendo. Becker, Number. Encontraremos otra manera. No hay otra manera, Elias, dijo, usando mi nombre de pila por primera vez en años. Nos están flanqueando. Si siguen adelante, los irán eliminando uno por uno. Esta es la única jugada que funciona. Saque al resto de los chicos de aquí. Deme 90 segundos. «Frank, no voy a dejarte», gruñí, las palabras sintiéndose inútiles tan pronto como salieron de mi boca. «No es su decisión, comandante», dijo, su voz endureciéndose con la autoridad de un sargento mayor que había tomado su decisión final. «Es mi orden para mí mismo». Se quitó la mochila pesada de C4 y se la arrojó a uno de los chicos más jóvenes. «Toma mi munición. Ahora lárguese de aquí, comandante. Es una orden. No había discusión posible. Discutir era desperdiciar los segundos que él nos estaba comprando». Le miré por última vez.
Toda una vida de despliegues compartidos pasando entre nosotros en una sola y silenciosa mirada. «Vámonos», me ahogué al decir a los demás. «Muévanse». Nos apresuramos por el túnel de escape designado, dejando a Becker solo en la encrucijada. No estaba colocando la carga para esconderse. Su objetivo no era matar a tantos como pudiera con la explosión. Su objetivo era contenerlos el tiempo suficiente para armarla. Oímos el rugido de su arma un momento después. No el tableteo de un M4, sino el ritmo profundo y atronador de su ametralladora Mark 48 Mod 2. Las balas más pesadas de 7.62 serían mucho más efectivas contra las criaturas. Estaba levantando un muro de plomo, un acto final de desafío. El eco atronador de la ametralladora era puntuado por los agudos chillidos de las criaturas mientras se lanzaban contra él. Corrimos, con los corazones desbocados, impulsados por la adrenalina y el dolor. Estábamos a 50 yardas por el túnel cuando la ametralladora se silenció. Por un aterrador latido del corazón, no hubo nada. Entonces, el mundo se acabó. Una explosión ensordecedora y que hizo temblar la tierra rasgó la montaña. El túnel detrás de nosotros no solo se derrumbó, implosionó. La onda de choque nos golpeó como un golpe físico, lanzándonos por los aires. El aire fue succionado de nuestros pulmones, y luego un huracán de polvo y escombros pasó rugiendo a nuestro lado en la oscuridad. La montaña entera gimió. Un sonido profundo y tectónico de miles de toneladas de roca y hormigón cediendo. Yacimos allí en la oscuridad, aturdidos, ensordecidos, jadeando en el aire cargado de polvo. Detrás de nosotros, donde una vez hubo un túnel, ahora solo había un muro sólido de roca impenetrable y recién agrietada. Y entonces, por primera vez desde que entramos en este infierno, hubo un silencio absoluto. Los clics, los chillidos, la persecución, todo había desaparecido. Enterrado. El coste de ese silencio fue la vida de uno de los mejores hombres que había conocido. Éramos 8, y el aire que respirábamos era el polvo de la tumba de nuestro amigo. Salimos tambaleándonos de la boca del desagüe pluvial como hombres resucitados de entre los muertos. El primer atisbo del amanecer pintaba el cielo del este en tonos amoratados y grises. El aire era frío y limpio, un contraste impactante con la inmundicia reciclada que habíamos estado respirando durante horas. Estábamos exhaustos, maltrechos y funcionando con las últimas reservas, pero estábamos fuera. Estábamos en la ladera de la montaña, unos cientos de pies por debajo de la instalación principal. Lo habíamos conseguido. El alivio era tan profundo que mareaba. Y entonces lo vimos. De pie en la entrada de la puerta principal de la instalación, la que habíamos observado horas antes, había una figura. Estaba iluminada por las luces de seguridad parpadeantes y moribundas de la caseta de la puerta. Era uno de ellos, pero era diferente. Más alto, más ancho de pecho y hombros. Su piel pálida llena de cicatrices y moteada. No se encorvaba ni se escabullía como los otros. Se mantenía erguido con una quietud antinatural, una postura de mando. Su rostro sin ojos estaba inclinado hacia nosotros como si pudiera vernos perfectamente. Era el sujeto alfa. Era el coronel Rhee. Sabía que habíamos sobrevivido al colapso. Había estado esperando. «¡Contacto!», grazné, mi voz en carne viva. «¡Muévanse! ¡Al punto de extracción! ¡Vamos!». Nuestra retirada exhausta se convirtió en una carrera desesperada y tropezante por la ladera rocosa. El punto de extracción era un pequeño claro relativamente plano a otras 500 yardas más abajo. Parecían 100 millas. Disparábamos mientras retrocedíamos, nuestros fusiles sin silenciar ahora restallando y rugiendo en el aire del amanecer, el sonido resonando por todo el valle. Las balas desconchaban la roca alrededor de Alfa, pero él se movía con una gracia táctica aterradora, usando las rocas como cobertura, acortando la distancia con carreras cortas y calculadas. Fluía montaña abajo, un pálido demonio de la venganza,
Justo cuando pensaba que estábamos a punto de ser arrollados, un nuevo sonido cortó el aire. No el chillido de un monstruo, sino el ritmo palpitante y rítmico de las palas de un rotor. Sobre la cresta, una silueta negra apareció contra el cielo que se aclaraba. No era un helicóptero cualquiera. Era un MH-60M, DAP, un penetrator de acción directa del 160º SWAR. Un helicóptero de combate. Su aparición no era suerte, era parte del plan que Graves no nos había contado. Me di cuenta en ese momento de que en algún lugar, muy lejos, un RC-135 había estado observando y había lanzado una oleada de misiles señuelo ADM-160 MALD para cegar la red de defensa aérea norcoreana, despejando un corredor para nuestro viaje a casa. Siempre habían sabido que esto podría convertirse en una guerra abierta. La esperanza surgió en mí, caliente y poderosa. Pero Alfa era más rápido de lo que podría haber imaginado. Estaba casi sobre nosotros, un borrón de movimiento. No apuntaba al grupo, me apuntaba a mí, al comandante. Lo vi fijar su objetivo. Vi sus poderosas piernas enroscarse para un salto final y mortal. Pero el capitán Park también lo vio. En esa fracción de segundo, algo parpadeó en sus ojos. Una mirada de horrorizado reconocimiento. En la forma en que Alfa usaba el terreno, la forma en que saltaba de una cobertura a otra, anticipando nuestros campos de tiro. Park no vio solo a un monstruo. Vio a un oficial de alto rango del Ejército Popular de Corea, ejecutando una maniobra de flanqueo. Estaba leyendo las tácticas de su propio ejército, retorcidas en una forma monstruosa. «¡Vance!», gritó. Me empujó con fuerza. Tropecé y caí, mientras Park ocupaba el espacio que yo acababa de dejar. No intentó correr. Se mantuvo firme, levantó su arma corta, no su fusil, sino su Glock 20 personal, y vació el cargador en el Alfa que cargaba contra él. Las potentes balas 10 milímetros auto, mucho más pesadas que nuestras balas de fusil de 5,56, se estrellaron contra el pecho de la criatura, haciéndola rugir de furia y dolor. No la mataron, pero detuvieron su impulso durante un segundo crucial. Fue suficiente. Alfa, con su carga rota, chocó con Park. Las dos figuras, el capitán de las fuerzas especiales coreanas y el monstruo que una vez fue entrenado para ser, se convirtieron en una masa enmarañada y combatiente de extremidades y dientes y disparos. Se tambalearon en el borde de un barranco rocoso y escarpado por un momento, y luego desaparecieron, cayendo juntos en la oscuridad de abajo. «¡Park!», gritó uno de sus hombres. Díaz y Chen me agarraron por los brazos, levantándome. «¡Tenemos que irnos, comandante! ¡Ahora!». Corrimos los últimos metros hasta el claro mientras el Black Hawk descendía en picado, con las puertas laterales abiertas. El viento de los rotores levantó una tormenta de polvo y guijarros. Los miembros supervivientes del equipo, lo que quedaba de ellos, se amontonaron dentro, arrastrando a los heridos con ellos. Fui el último, empujado a bordo por Díaz. Mientras el helicóptero ascendía, el artillero de la puerta abrió fuego con su minigun. El sonido fue como una motosierra rasgando el tejido del mundo, un aguacero torrencial de latón que destrozó la ladera de la montaña donde Alfa y Park habían caído. Miré hacia atrás, a los rostros en el helicóptero. 7 de nosotros, 7 supervivientes de 12. Maltrechos, sangrando y atormentados. Habíamos entrado en la oscuridad y habíamos pagado un precio de carnicero para salir. Pero mientras el helicóptero de combate viraba bruscamente y se lanzaba hacia el mar, no pude evitar la sensación de que no habíamos escapado en absoluto. Simplemente habíamos huido. El interrogatorio tuvo lugar en una habitación blanca y estéril en el Hospital Naval de Yokosuka, Japón. El olor antiséptico estaba a un mundo de distancia de la podredumbre y la cordita de la instalación. Estaba sentado en el borde de una cama de hospital, con el brazo en cabestrillo, los puntos tirando de una docena de heridas menores. Frente a mí se sentaban los mismos 2 hombres,
el general del ejército y el analista de la DIA, Arthur Graves. Sus rostros eran sombríos, pero esta vez era diferente. La ambigüedad calculada había desaparecido. En su lugar había una certeza pesada y sombría. Sabían lo que habíamos encontrado. «Informe, comandante», dijo el general, su voz baja y cansada. Mi propia voz era un graznido ronco. 5 hombres perdidos, señor. El sargento mayor Frank Becker, el especialista Marco García, el capitán Park Jin-woo y 2 de sus hombres, el sargento Kim y el cabo Choi. Murieron comprándonos el tiempo para salir. Hice una pausa, los nombres sintiéndose como piedras en mi boca. El objetivo es una amenaza biológica de nivel 1. Un depredador genéticamente modificado, altamente inteligente, conserva el conocimiento táctico de sus anfitriones humanos, caza en manadas coordinadas y está liderado por una variante alfa. Las armas pequeñas convencionales tienen una efectividad limitada, son resistentes. Le entregué a Graves el disco duro reforzado que Chen había logrado salvar. Esto es todo lo que sacamos de su servidor. La ciencia detrás de esto, el proyecto Haepae, está todo ahí. Graves tomó el disco sin decir palabra. Lo conectó a una tableta, sus ojos escaneando los datos. Después de un momento, miró al general y asintió lentamente. Luego se volvió hacia mí y abrió el archivo de vídeo. La agonizante transformación del espécimen 7. Los gritos del soldado, amortiguados por el pequeño altavoz de la tableta, llenaron la silenciosa habitación. El general levantó una mano. «Apágalo». Graves obedeció. El general me miró fijamente, y por primera vez vi algo más allá del estoicismo del mando. Vi a un hombre aplastado por el peso de una situación imposible. «Comandante», dijo, su voz cargada de una fatiga que parecía llegar hasta los huesos. Su informe confirma nuestro análisis del peor de los casos, sus pérdidas, los sacrificios de sus hombres y del equipo del capitán Park. Han sido documentados como un coste necesario para confirmar y contener una amenaza de la más alta prioridad nacional. Es todo lo que puedo decirle. No había frialdad en sus palabras, solo una aceptación horrible y pragmática. Finalmente lo entendí. No éramos solo un equipo de reconocimiento. Éramos una sonda, un peón de sacrificio enviado para confirmar que el monstruo era real. Tenían que saberlo con certeza antes de poder justificar lo que vendría después. Éramos figuras prescindibles en un tablero de ajedrez global, y la pérdida de 5 operadores altamente entrenados era un precio aceptable por la información que trajimos de vuelta. La frialdad de ese cálculo era más aterradora que la garra de cualquier criatura. «Los enterramos», dije, con la voz plana. «Becker». Derrumbó todo el sector sobre ellos. Están atrapados en esa montaña. Graves desvió la mirada, incapaz de encontrarse con mis ojos. Parecía estar tratando de convencerse a sí mismo tanto como a mí. «La instalación está sellada. El invierno está llegando a esas montañas. No tienen fuente de alimento. No sobrevivirán». El general permaneció en silencio, su mirada fija en algún punto distante más allá de la pared. Él sabía que no era así. Miré a Graves, a este hombre pálido de ciencia y secretos que nos había enviado al infierno. Vi la mentira en sus ojos. Quería creer que todo había terminado. Pero en su tableta, que no había apagado, había una nueva ventana abierta. Era una imagen de satélite, una superposición térmica de la cordillera de la que acabábamos de huir. Era una transmisión en vivo. Graves vio que estaba mirando. Su rostro se puso ceniciento. Lo había estado mirando antes de que empezáramos, y lo estaba mirando ahora. Lentamente giró la tableta para que pudiera ver. «Esto es de un nuevo CubeSat Leo», dijo, su voz un susurro horrorizado. «Un sensor MWIR experimental. Está calibrado para detectar anomalías térmicas en movimiento contra el fondo frío del paisaje invernal. Puede verlos». En la pantalla, la instalación de Kwanmyong 4 era un punto frío y muerto. Pero extendiéndose desde ella,
como una marea de pestilencia. Había docenas de pequeñas y distintas señales de calor. No estaban dispersas al azar, se movían en grupos organizados, fluyendo a través de los valles y sobre las crestas, en dirección sur, en dirección a la frontera. La última ilusión de victoria se hizo añicos, reemplazada por un abismo de frío terror. No los habíamos sepultado. Simplemente los habíamos expulsado de su nido. Graves miró la pantalla, su desapego profesional finalmente resquebrajándose, revelando el miedo puro que había debajo. Su voz, cuando volvió a hablar, fue el sonido de un hombre que acaba de comprender la verdadera escala del apocalipsis que ha ayudado a desatar. Están migrando.